La primera vez que vi a don Valerio Rossi, era una silueta de violencia recortada contra el sol poniente de Nápoles. Estaba de pie en el muelle, mientras el viento cargado de sal tiraba de su abrigo, impecablemente confeccionado. Mientras tanto, dos de sus hombres arrojaban a un hombre atado y sollozante a las agitadas aguas oscuras de la bahía de Nápoles. No hubo salpicadura, en realidad no, solo un trago del mar, un último jadeo desesperado engullido por el viento, y luego nada. Era un martes. Lo recuerdo porque se suponía que debía estar terminando mi tesis doctoral sobre los patrones lingüísticos de la coerción en los dialectos del sur de Italia. En cambio, estaba presenciando un ejemplo perfecto del mundo real de la coerción definitiva. Mi nombre es doctora Ayesia Marino, y durante 6 meses había estado intentando conseguir una audiencia con el señor del crimen más solitario y poderoso de Campania. Mi objetivo no era estudiar su imperio criminal, sino suplicar por la vida de mi padre. Mi padre, un contable de poca monta, con un problema con el juego que era un cáncer que lo consumía por dentro, había cometido el error catastrófico de intentar robar a los Rossi. No había tomado mucho, solo lo suficiente para cubrir una deuda que tenía con otra familia menor. Pero la traición era traición, y el precio era siempre el mismo. Había agotado todas las conexiones académicas y políticas que tenía. Había cobrado todos los favores. Aún así, el mensaje era siempre el mismo, entregado a través de una serie de intermediarios cada vez más asustados. Don Valerio no concede audiencias a las hijas de ladrones. Él salda sus cuentas personalmente. Así que tomé la única opción que me quedaba. Usé mi investigación, aprendí sus patrones, los restaurantes que frecuentaba, los clubes sociales sin nombre donde llevaba a cabo sus negocios. Aprendí las matrículas de su flota de sedanes negros. Me instalé en este pequeño café con vistas al puerto deportivo privado que usaba, una villa fortaleza tallada en los acantilados sobre nosotros. Llevaba viniendo aquí 3 semanas, gastando una pequeña fortuna en expresos y cornetos, convirtiéndome en parte del paisaje. Los camareros me conocían como la mujer tranquila y estudiosa con la pila de libros. No sabían que mi corazón era un pájaro frenético golpeándose contra la jaula de mis costillas. Hoy llegó, no en una caravana de coches, sino a pie. Tenía un pequeño séquito de 3 hombres que se movían con la gracia letal de las panteras. Llevó a cabo su negocio, un descarte escalofriante y eficiente de un problema, como si diera un paseo casual. Mi mente académica, la parte de mí que debería haber estado horrorizada, estaba en cambio clínicamente fascinada. El lenguaje corporal no era de ira, sino de absoluta autoridad aburrida. Esto no era un crimen pasional, era administrativo. Cuando se apartó del agua, su mirada, tan oscura e implacable como las aguas profundas que acababa de usar como tumba, barrió la plaza. Fue un escaneo de depredador, sin perderse nada. Pasó por encima de los hombres mayores que jugaban a escopa, por encima de los turistas que dibujaban el Castel del Lobo, por encima de los camareros, y luego se detuvo en mí. Fue como ser inmovilizada físicamente. Sus ojos no eran simplemente marrones, eran del color de la obsidiana antigua, y contenían una profundidad de cálculo que me cortó la respiración. Sabía que yo no pertenecía allí, sabía que estaba observando. Durante un segundo aterrador y emocionante, nuestros ojos se encontraron a través de los 100 metros de adoquines bañados por el sol. No aparté la mirada, no podía. La vida de mi padre dependía de este momento. Vi un destello de algo en su expresión. No curiosidad, todavía no, sino el reconocimiento de una anomalía, una variable que no había tenido en cuenta. Le dijo algo al hombre a su izquierda, un gigante con una cicatriz que le partía la ceja, quien luego dirigió su propia mirada fría hacia mí. Entonces don Valerio se dio la vuelta y se alejó, sus hombres siguiéndole el paso, sus figuras desapareciendo en el laberinto de calles estrechas que conducían al distrito de Vomero. El hechizo se rompió. Dejé escapar un suspiro tembloroso. No me di cuenta de que lo había estado conteniendo. Mis manos temblaban tan violentamente que tuve que juntarlas sobre la mesa. Lo había hecho. Había llamado su atención. Ahora tenía que esperar que fuera el tipo de atención que llevaba a una negociación
y no a una visita a medianoche del hombre de la cicatriz. Pagué mi cuenta, mis movimientos automáticos, mi mente acelerada. Tenía que estar preparada. Haría que me investigaran. Sabría quién era yo al anochecer. El elemento sorpresa había desaparecido. Todo lo que me quedaba era mi ingenio y mi conocimiento. Mi teléfono vibró en mi bolso. Era mi madre. Sus llamadas eran un estribillo ansioso y constante. Ayesia, cariño, ¿has sabido algo? Su voz era débil, tensa por un miedo que se había convertido en su compañero constante. Todavía no, mamá, dije, forzando una calma que no sentía en mi voz. Pero estoy progresando. Tengo una pista. Era una mentira, pero una necesaria. Decirle que acababa de enfrentarme con la mirada al hombre que tenía nuestro destino en sus manos, la habría sumido en el pánico. Volvió a llamar a Yesia, a quien tu padre le debe. Dijo que si no tenemos el dinero para el final de la semana, no solo lastimarán a tu padre. Vendrán por nosotras, por mí. Un nudo frío se apretó en mi estómago. Los calabreses eran menos administrativos que los Rossi. Su violencia era personal, teatral. Lo sé, mamá, lo sé. Me estoy encargando. Quédate en casa. No le abras la puerta a nadie. Terminé la llamada. Apoyé la cabeza contra la pared de piedra fría del café. El peso de todo era abrumador. 2 manadas de lobos en la puerta, y mi única arma era un doctorado. Parecía absurdo, risible. Recogí mis libros y volví a mi pequeño apartamento en los barrios españoles. Las calles, una sinfonía caótica y vibrante de vida que me resultaba completamente ajena. Yo era un fantasma moviéndome a través de ella. Mi realidad, un túnel estrecho y desesperado. Mi apartamento era un tercer piso sin ascensor, estrecho y oscuro. Pero tenía un pequeño balcón con vistas a un patio donde la ropa tendida ondeaba como banderas descoloridas. Fue allí, mientras abría mi puerta, que lo sentí, una presencia. El aire había cambiado. El vello de mi nuca se erizó. Me giré lentamente. El hombre de la cicatriz estaba de pie al final del pasillo, apoyado en la barandilla de la escalera. No me estaba mirando. Se examinaba las uñas con un aire de profundo aburrimiento. Pero su postura era la de un resorte comprimido. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Era esto, tan pronto. Torpemente, con la mano resbaladiza de sudor, finalmente logré abrir la puerta. Me deslicé dentro, cerrando con llave detrás de mí. Mi espalda se presionó contra la madera como si eso pudiera mantenerlo fuera. Esperé, escuchando. No oí pasos, ni un golpe. Después de 5 minutos de silencio, me arriesgué a mirar por la mirilla. El pasillo estaba vacío. ¿Lo había imaginado? No. La impresión de él era demasiado vívida, demasiado amenazante. Era un mensaje, un recordatorio. Sabemos dónde vives. Pasé la noche en un estado de alerta máxima, sobresaltándome con cada sonido del patio. Intenté trabajar en mi tesis, pero el texto en la pantalla se volvía borroso. Todo lo que podía ver era el rostro de don Valerio, el poder frío y distante en sus ojos. No era un monstruo de un libro de cuentos. Era peor. Era un hombre que veía las vidas humanas como asientos en un balance. Mi padre era un pasivo. Yo era una anomalía. Cerca de la medianoche, cuando finalmente me estaba quedando dormida en un sueño inquieto, mi teléfono vibró de nuevo. No era una llamada, era un mensaje de texto de un número desconocido. No contenía palabras, solo una dirección y una hora. Vía San Gregorio Armeno 14, mañana al mediodía. La sangre se me fue del rostro. Vía San Gregorio Armeno era una calle estrecha y concurrida en el corazón del centro histórico. Un lugar público, un lugar seguro o un lugar donde una persona podía desaparecer sin dejar rastro, engullida por la multitud y la piedra antigua. No lo sabía, pero sabía que no tenía otra opción. Esta era la audiencia por la que había suplicado. Escribí una sola palabra como respuesta, mi dedo flotando sobre el botón de enviar durante un largo momento antes de presionarlo. Iré. La tienda Il Cardillo estaba enclavada entre una pastelería y una tienda que vendía grotescas y hermosas figurillas de pesebre. Parecía antigua.
su puerta de roble deformada por la edad y la humedad, una campana de latón colgando sobre ella. Precisamente al mediodía, mi mano estaba resbaladiza sobre el frío y deslustrado pomo. Respiré hondo, el aroma a azúcar, expreso y madera vieja llenando mis pulmones, y empujé la puerta. La campana tintineó, un sonido alegre y mundano que era completamente disonante con el terror palpitante en mis venas. El interior era una cueva de conocimiento que olía a papel envejecido, cuero y polvo. Estanterías del suelo al techo estaban abarrotadas de libros, sus lomos agrietados y descoloridos. Una única lámpara de pantalla verde proyectaba un círculo de luz cálida sobre un enorme escritorio de madera lleno de cicatrices, apilado con manuscritos y mapas. Y detrás de ese escritorio se sentaba don Valerio Rossi. No me estaba mirando. Estudiaba un gran folio amarillento. Sus dedos largos y elegantes trazaban las líneas de lo que parecía una carta náutica. Llevaba un simple suéter oscuro, sin chaqueta de traje, sin armadura visible de ningún tipo. Parecía más joven así, más como un erudito o un coleccionista. Las afiladas líneas depredadoras de su rostro suavizadas por la luz de la lámpara. Era una ilusión cuidadosamente construida, y no me engañó ni por un segundo. El hombre de la cicatriz, que ahora sabía que era su capo, Luca, estaba junto a una estantería cerca de la parte trasera, examinando ostensiblemente una edición de la Divina Comedia de Dante. Su presencia era un ancla fría en la habitación, un recordatorio de la realidad fuera de esta burbuja tranquila. Me quedé allí, justo dentro de la puerta, sin saber qué hacer, anunciarme, hacer una reverencia. Mi formación académica no había cubierto el protocolo para reunirse con un señor del crimen en una librería de antigüedades. Después de un momento que se extendió hasta la eternidad, Valerio habló sin levantar la vista. Doctora Marino. Su voz era exactamente como la recordaba de mi imaginación. Un barítono bajo, suave como el whisky, añejo con el más leve carraspeo de Nápoles en sus profundidades. No era una pregunta, era una declaración de hechos. Sabía exactamente quién era yo. Es usted puntual, una cualidad rara y admirable. Finalmente levantó la vista del folio, y esos ojos de obsidiana me clavaron en el sitio. La intensidad no se atenuaba por el acogedor entorno. Si acaso, se intensificaba aquí, en este espacio íntimo. Su presencia era abrumadora. Gracias por recibirme, don Valerio, dije, mi voz afortunadamente firme, sin traicionar el terremoto que ocurría dentro de mí. Di unos pasos hacia adelante, deteniéndome a una distancia respetuosa del escritorio. Mi corazón era un tambor frenético contra mis costillas. Hizo un gesto hacia la pesada silla de cuero frente a él. Siéntese. No era una petición. Me senté en el borde de la silla, con la espalda recta, las manos juntas en mi regazo para ocultar su temblor. Estaba en la guarida del león. Ahora tenía que convencer al león de que no me comiera. Cerró el folio con un suave golpe y se reclinó, juntando las yemas de los dedos. Me estudió con un desconcertante enfoque analítico. Me sentí como un espécimen bajo un microscopio. Cada defecto, cada miedo, al descubierto. Ha sido un fantasma muy persistente, doctora Marino, rondando mis cafés, mis rutas. Me costó 2 buenos hombres que tuve que reasignar para determinar si era usted una amenaza. Se me cortó la respiración. Yo no me di cuenta. Por supuesto que no, dijo él, un destello de algo que podría haber sido diversión en sus ojos oscuros. Una amenaza habría sido más cuidadosa o más competente. Usted, sin embargo, está simplemente desesperada. La palabra aterrizó como una bofetada. Era verdad, pero oírselo decir con ese desapego frío y clínico fue humillante. Mi padre levantó una mano silenciándome. El gesto fue absoluto. Su padre, Enzo Marino, es un ladrón. Me robó 30.000 euros. Lo hizo torpemente, pensando que nadie notaría una cantidad tan pequeña. Se equivocó. La cantidad es irrelevante. El principio lo es todo. Él también estaba desesperado. Susurré. La lucha se desvanecía de mí. Le debe a los calabreses. Amenazan a mi madre.
La expresión de Valerio no cambió. Los calabreses son animales, pero eso no es asunto mío. El mal juicio de su padre en la elección de sus acreedores no lo absuelve de su crimen contra mí. Lo sé, dije, forzándome a encontrar su mirada. Era esta mi única oportunidad. No estoy aquí para pedirle que lo absuelva. Estoy aquí para proponer una transacción. Una ceja oscura se arqueó infinitesimalmente. Una transacción. Usted tiene algo que yo quiero. La vida de mi padre. Su seguridad frente a su organización. Y yo tengo algo que podría encontrar valioso. Una leve sonrisa cínica tocó sus labios. Soy un hombre rico, doctora Marino. ¿Qué podría ofrecerme una estudiante de doctorado ahogada en las deudas de su padre? Respiré hondo. Esta era la apuesta. Mi investigación no era solo sobre dialectos, era sobre estructuras de poder, comunicación y las vulnerabilidades dentro de ellas. Información, dije, análisis. Usted dirige una vasta organización. Es un ecosistema complejo de lealtades, rivalidades y comunicación. Mi trabajo doctoral es sobre la lingüística de la coerción y la lealtad en los sindicatos del sur de Italia. Puedo analizar patrones en comunicaciones interceptadas, identificar posibles traiciones basadas en cambios lingüísticos y perfilar a sus aliados y enemigos a través de sus patrones de habla y elección de palabras. Puedo decirle quién es leal, quién tiene miedo y quién planea apuñalarlo por la espalda. La habitación estaba en silencio, excepto por el leve tic-tac de un reloj antiguo en la repisa de la chimenea. Luca había dejado de fingir que leía a Dante y me estaba observando, su expresión ilegible. Valerio se había quedado perfectamente quieto. El aire se volvió denso, pesado con el peso de mi audacia. Acababa de ofrecerle a un don de la mafia mis servicios como psicóloga corporativa para su imperio criminal. Se inclinó hacia adelante lentamente, el cuero de su silla crujiendo. La luz de la lámpara tallaba sombras bajo sus pómulos, haciéndolo parecer a la vez más severo y más cautivador. ¿Está sugiriendo que la emplee como consultora? Sí. ¿Cree que puede mirar mi organización, mi mundo y desde la seguridad de la biblioteca de su universidad, entender su funcionamiento interno lo suficientemente bien como para predecir sus fracturas? No desde la biblioteca, dije, con la garganta seca. Necesitaría acceso a ciertas comunicaciones no sensibles, asistir a reuniones de nivel inferior, observar. Su sonrisa fue lenta y peligrosa. ¿Es usted valiente, doctora Marino, o tonta? Mi mundo se desayuna a chicas valientes y estúpidas. No soy ninguna de las dos, dije, una chispa de desafío encendiéndose dentro de mí. Soy una científica y usted tiene un problema de integridad organizacional. Le estoy ofreciendo una herramienta para resolverlo. Y a cambio, usted perdona la deuda de mi padre. Hace desaparecer el problema con los calabreses y garantiza la seguridad de mi familia permanentemente. Estuvo en silencio durante mucho tiempo, su mirada taladrándome, pesando mi alma. Contuve la respiración. Todo mi futuro pendía del filo de su decisión. Finalmente habló. Su voz suave pero absoluta. No. La única palabra se sintió como un golpe físico. Me quitó el aire de los pulmones. Toda mi planificación, mi desesperación, mi esperanza, se hicieron añicos. Sentí el ardor de las lágrimas detrás de mis ojos y las contuve furiosamente. No lloraría frente a este hombre. Empecé a levantarme, mis piernas débiles. Ya veo. Entonces me disculpo por hacerle perder el tiempo. Siéntese, doctora Marino. La orden fue como un latigazo. Me congelé a medio levantar de la silla y lentamente volví a sentarme. No hago tratos con aficionados, dijo, su voz fría. Y no concedo clemencia basada en promesas teóricas. Me pide que confíe en su ciencia, pero la confianza se gana. Quiere salvar a su padre. Demuestre su valía. ¿Cómo? Pregunté, mi voz un susurro entrecortado. Cogió una pluma de su escritorio, una pesada pluma estilográfica de plata, y comenzó a girarla entre sus dedos. Le daré una prueba, un único mensaje interceptado no sensible. Lo analizará. Me dirá todo lo que pueda deducir sobre el autor, sus intenciones y sus lealtades.
Si su análisis es correcto, y más importante, útil, discutiremos su propuesta más a fondo. Si se equivoca, dejó la frase en el aire, la consecuencia no dicha más aterradora que cualquier amenaza específica. ¿Y mi padre? Los calabreses nos han dado hasta el final de la semana. La situación de su padre no ha cambiado, dijo rotundamente. Considere esto un incentivo para que sea brillante y rápida. No fue amable, fue una aplicación deliberada de presión, una forma de asegurarse de que yo operara desde un lugar de pura desesperación. Y estaba funcionando. No tenía otra opción. Tenía que jugar su juego. Acepto, dije. Él asintió secamente y deslizó una sola hoja de papel sobre el escritorio. Era una impresión de una conversación de mensajes de texto en italiano. Los nombres estaban tachados, reemplazados por iniciales. Tiene 24 horas, dijo don Valerio. Luca la acompañará a la salida. Tomé el papel, mis dedos temblando. No lo miré. Me levanté, mis piernas solo ligeramente inestables, y me di la vuelta para irme. Cuando llegué a la puerta, su voz me detuvo de nuevo. Doctora Marino, miré hacia atrás. Me estaba observando, la pluma todavía en su mano, su expresión ilegible. No me decepcione. Luca me abrió la puerta, su rostro lleno de cicatrices impasible. Salí al caos brillante y ruidoso de Spacanapoli, la hoja de papel apretada en mi mano como un salvavidas. El brillante sol napolitano era un contraste impactante con la intensidad tenue y silenciosa de la librería. Sentí como si hubiera estado bajo el agua durante mucho tiempo y acabara de salir a la superficie, jadeando por aire. Encontré un pequeño banco apartado en una plaza cercana, mi mente dando vueltas. Lo había hecho. Había puesto un pie en la puerta, pero el precio del fracaso era ahora inimaginablemente alto. Miré el papel en mis manos, la primera y única prueba entre mi padre y su tumba. Lo desdoblé y comencé a leer. Los mensajes eran breves, aparentemente inocuos. Una discusión sobre un envío de cerámica de una fábrica en Caserta. Pero a medida que mis ojos entrenados recorrían las palabras, los patrones comenzaron a surgir. El uso del formal ley, donde se esperaría tú entre colegas. La jerga específica, casi arcaica, utilizada para el dinero. La repetición inusual de una frase en particular, un tic verbal que sugería ansiedad. Esto no era un simple memorando de negocios. Era una conversación codificada. Y mi doctorado, aquello que se había sentido tan inútil frente a la violencia bruta, de repente era el arma más poderosa que tenía. Respiré hondo, la académica en mí tomando el control, apartando el miedo. Tenía 24 horas para demostrarle a un don de la mafia que era lo suficientemente valiosa como para que me dejara vivir. Empecé a trabajar. Las palabras en la página se volvían borrosas y nítidas a medida que mi concentración se intensificaba. El mundo a mi alrededor, la risa estridente de los niños persiguiendo palomas, el lejano lamento de una vespa, el rico olor a pizza horneándose, se desvaneció en un zumbido sordo. Toda mi existencia se redujo a la secuencia de caracteres, los espacios entre ellos, el ritmo y la cadencia de una conversación que debía sonar mundana. Mi lectura inicial fue correcta. Esto era un código, pero no un cifrado de sustitución complejo. Era más sofisticado. Era un camuflaje lingüístico que usaba el flujo natural del dialecto napolitano para ocultar su verdadera intención. El primer mensaje de C decía: Z, el envío de esas cerámicas de la fábrica de Caserta está retrasado. El maestro dice que la arcilla no está bien. Necesitan otra semana para coser el nuevo lote. En la superficie, era una simple actualización de negocios. Pero la palabra Z, una contracción de CEO o tío, era interesante. Era un término de respeto, incluso de cariño. Pero en este contexto se sentía performativo, una señal deliberada de servilismo. El segundo mensaje de G era la respuesta: una semana es demasiado tiempo. Los compradores de estas piezas en particular son hombres impacientes. Dile al maestro que use la arcilla vieja. Hemos vendido piezas de ella antes sin quejas. Esta era la clave. La arcilla vieja.
Mi mente, entrenada para encontrar patrones en el énfasis lingüístico y los campos semánticos, se aferró a ello. ¿Por qué especificar arcilla vieja al discutir un retraso causado por arcilla mala? Era un sinsentido, a menos que la arcilla no fuera arcilla en absoluto. Saqué mi portátil y me conecté al inestable Wi-Fi público. Crucé la frase arcilla vecchia, arcilla vieja, con mi base de datos de modismos regionales y jerga criminal conocida. No apareció nada directo, pero luego pensé en el contexto. Un envío, la impaciencia de los compradores. Probé un enfoque diferente, buscando jerga relacionada con narcóticos. La cocaína a menudo se llamaba polvere, o polvo, pero a veces en la jerga más antigua se la conocía como bianca o blanca. Arcilla no encajaba, entonces se me ocurrió, no narcóticos, armas. La narcilla podría referirse al material en sí o a sus componentes base. La arcilla vieja podría ser una fuente específica, quizás inferior, de armas de fuego. O, dado el conocido control de la familia Rossi sobre las operaciones portuarias y el envío, podría ser algo completamente diferente. Mercancías falsificadas, antigüedades robadas. Me recliné, cerrando los ojos, dejando que la sintaxis me invadiera. El maestro, los compradores, la arcilla. Era un problema de la cadena de suministro. Pero el lenguaje utilizado por G era agresivo, despectivo de las preocupaciones del maestro. Dile al maestro que use la arcilla vieja. Eso no era una sugerencia. Era una orden disfrazada de una. La dinámica de poder estaba mal. C informaba de un problema desde una posición de retransmisión de información. G ordenaba una solución desde una posición de autoridad. Pero el uso de Z por parte de C sugería que él era el subordinado. Las piezas no encajaban en la jerarquía declarada. Abrí los ojos y volví a mirar los mensajes. Esta vez ignorando el significado literal y centrándome únicamente en el subtexto psicológico. La ansiedad en el mensaje de C era palpable en la repetición de "no está bien" y el plazo específico de otra semana. Estaba nervioso. La respuesta de G fue impaciente, cortante, e implicaba una decisión deliberada de comprometer la calidad por la velocidad. Estaba arriesgando el producto y, por extensión, la reputación del negocio para apaciguar a estos compradores impacientes. ¿Por qué? Mi tesis tenía un capítulo entero sobre las señales de lealtad en entornos de alto riesgo. Uno de los indicadores clave de un posible traidor era un cambio repentino de prioridad, alejándose de la estabilidad a largo plazo del grupo y hacia una ganancia personal a corto plazo. G estaba priorizando la satisfacción inmediata de estos nuevos compradores sobre el control de calidad del maestro. Esto no era solo una disputa comercial. Olía a un negocio paralelo, una operación en la sombra utilizando la infraestructura de los Rossi. Pasé horas construyendo un perfil. C era probablemente un operativo de nivel medio, temeroso, atrapado entre un superior al que respetaba, el maestro, y una figura de mando, G, que lo estaba empujando a una empresa arriesgada. G era arrogante, ambicioso y motivado financieramente. Estaba tomando atajos, y su tono imperativo sugería que creía que era intocable o que sus nuevos compradores eran lo suficientemente poderosos como para protegerlo. Los hombres impacientes eran la clave. Eran la variable externa, el catalizador de esta traición. ¿Quiénes eran? ¿Rivales? ¿Los calabreses? ¿Un cartel externo? El mensaje no lo decía, pero la mera existencia de esta presión y la reacción de G a ella era la vulnerabilidad. Recopilé mis hallazgos, redactando un informe clínico y conciso. Evité el lenguaje emocional o la especulación descabellada. Me ceñí a los datos, el uso anómalo de SAO, la inconsistencia semántica de arcilla vieja y la dinámica de poder sesgada. Todo esto, junto con el perfil psicológico de ambas partes, apuntaba a una facción interna que operaba fuera de los protocolos establecidos para beneficio personal. Concluí que G probablemente estaba desviando recursos o llevando a cabo una operación no autorizada y que sus nuevos socios comprometían potencialmente su lealtad. Cuando escribí el punto final, el sol se estaba poniendo bajo la línea de los tejados de la plaza, proyectando sombras largas y profundas.
Las 24 horas casi habían terminado. No tenía forma de contactar a don Valerio. Supuse que Luca me encontraría. La idea era inquietante. Envié el documento a mi unidad en la nube y cerré mi portátil. Mi cuerpo dolía con una fatiga que era más mental que física. Había hecho todo lo que podía. Ahora tenía que esperar. Compré un panino en un bar cercano y me lo comí sin saborearlo. Mis sentidos en alerta máxima, escaneando cada rostro en la multitud que disminuía. Cada vez que pasaba un hombre grande, mi corazón daba un vuelco. Ya era completamente de noche cuando decidí regresar a mi apartamento. Las estrechas calles de los barrios españoles eran aún más caóticas por la noche, llenas de la energía de mil vidas diferentes. Sentí una profunda sensación de aislamiento, a la deriva en el mar de la humanidad. Estaba abriendo mi puerta cuando un sedán negro, elegante y silencioso, se detuvo en la acera. La sangre se me heló. La ventanilla del pasajero se deslizó hacia abajo. Era Luca. No habló, solo movió la cabeza hacia el asiento trasero. El mensaje era claro. Entra. Era esto. El juicio. Apreté mi bolso del portátil contra mi pecho como un escudo y caminé hacia el coche, sintiendo las piernas como si fueran de madera. Me deslicé en el asiento trasero. El interior era fresco, con un olor a cuero y colonia cara. Don Valerio no estaba dentro. Solo estaban Luca y un conductor que no reconocí. Las puertas se cerraron con un suave y definitivo golpe. Luca no me miró. Miraba al frente mientras el coche se incorporaba suavemente al tráfico. ¿A dónde vamos?, pregunté, mi voz pequeña en el lujoso silencio. Ya lo verá, dijo Luca, su voz un retumbo bajo. No fuimos a la librería ni a la villa en Bomero. En cambio, serpenteamos por la ciudad, dirigiéndonos hacia la zona portuaria industrial. Las alegres luces del centro de la ciudad dieron paso al duro resplandor anaranjado de las lámparas de vapor de sodio. Iluminaban almacenes, contenedores de envío apilados como gigantescos ladrillos de Lego de color óxido y las sombras imponentes de las grúas contra el cielo nocturno. El coche se detuvo junto a un almacén anodino. Su puerta de metal corrugado estaba bajada. Lucas salió y abrió mi puerta. Fuera. Obedecí, mi corazón martilleando contra mis costillas. Esto no parecía el escenario para una reunión de felicitación. Parecía el preludio de una ejecución. El rostro de mi padre apareció en mi mente. ¿Me había equivocado? ¿Había fallado mi análisis y esta era la consecuencia? Luca me llevó a una pequeña puerta reforzada en el costado del almacén. Golpeó 2 veces, hizo una pausa y luego golpeó una vez más. Un código. La puerta zumbó y se abrió hacia adentro. El espacio interior era vasto y mayormente vacío, salvo por unas pocas cajas apiladas contra una pared lejana. En el centro del suelo de hormigón, bajo una única bombilla desnuda colgante, estaba don Valerio. Arrodillado ante él, con las manos atadas a la espalda, había un hombre que reconocí de mi frenética investigación sobre la organización Rossi, Gianluca G. Su rostro estaba magullado y ensangrentado, un ojo hinchado y cerrado. Respiraba con jadeos entrecortados y húmedos. Valerio estaba de pie sobre él, su postura relajada, las manos en los bolsillos de sus pantalones. Parecía tan tranquilo como si estuviera esperando un autobús. Levantó la vista cuando entramos, su mirada de obsidiana pasando de Luca a mí. Doctora Marino, dijo, su voz resonando ligeramente en el espacio cavernoso. Su informe fue perspicaz. Hizo un gesto hacia el hombre destrozado a sus pies. Como usted dedujo, Gianluca aquí estaba usando mis rutas de envío para mover productos farmacéuticos falsificados de un contacto en Bulgaria, la arcilla vieja. Estaba cortando el producto acordado con rellenos para aumentar su beneficio personal, vendiendo a una nueva y ansiosa clientela en Marsella, los hombres impacientes. Mi análisis había sido correcto. Una ola de alivio vertiginoso me invadió, tan potente que sentí que mis rodillas se debilitaban. Había pasado la prueba. Valerio comenzó a rodear a Gianluca lentamente. Creía que su operación era lo suficientemente pequeña como para pasar desapercibida. Creía que su posición lo hacía intocable. Se equivocó en ambos aspectos.
Se detuvo detrás de Gianluca y me miró directamente. Usted identificó los marcadores de énfasis lingüístico, el desequilibrio de poder, la disonancia semántica. Vio la grieta en los cimientos a partir de una sola hoja de papel. Dígame, doctora, ¿cuál es la respuesta apropiada para una traición de esta naturaleza? Me estaba poniendo a prueba de nuevo, una prueba más profunda y brutal. Me estaba pidiendo que dictara una sentencia, que participara. Miré a Gianluca, al puro terror animal en su único ojo bueno. Esto ya no era un ejercicio académico. Esto era real. La vida de un hombre pendía de un hilo, y don Valerio estaba poniendo la balanza en mis manos. Se me secó la boca. Pensé en mi padre. Pensé en el hombre arrojado a la bahía. Este era el mundo al que pedía entrar. Este era el precio de la seguridad de mi familia. Encontré la mirada inquebrantable de Valerio, mi propia voz sorprendentemente firme cuando hablé. La respuesta debe ser absoluta, dije, las palabras sabiendo a ceniza. Hacer lo contrario invita a una mayor infección. Una lenta sonrisa de aprobación tocó los labios de Valerio. Fue lo más aterrador que había visto en mi vida. Hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza a Luca. Tiene potencial, doctora Marino, dijo suavemente mientras Luca daba un paso adelante. Discutiremos su propuesta. Esperé en el coche. No miré hacia atrás. Me di la vuelta y salí del almacén. El sonido de mis pasos sobre el hormigón, lo único en mis oídos. No miré hacia atrás cuando oí la puerta del almacén cerrarse detrás de mí, cerrando lo que fuera que estuviera a punto de suceder. Entré en el coche, mi cuerpo entumecido. Había pasado la prueba, había asegurado el trato, y al hacerlo, acababa de condenar a un hombre a su destino. Me había convertido en parte de la máquina. El conductor no habló. Me senté en la oscuridad silenciosa y perfumada, mirando mi reflejo en la ventanilla tintada, preguntándome en qué me acababa de convertir exactamente. A diferencia del acogedor caos de Il Cardillo, esto era una declaración de poder. Estanterías del suelo al techo albergaban miles de libros, todos meticulosamente organizados. Un gran escritorio moderno de madera oscura se alzaba cerca de una ventana que daba a un jardín cuidado, con las luces de la ciudad de Nápoles parpadeando a lo lejos. Sobre el escritorio había un ordenador nuevo, una pila de cuadernos y un dispositivo de comunicación seguro y encriptado. Aquí es donde trabajará, dijo Valerio, su voz resonando ligeramente en la vasta y silenciosa habitación. El sistema del ordenador está aislado. Puede acceder a los archivos que le proporcione. No puede enviar ni recibir comunicaciones externas desde él. Su teléfono personal y su portátil serán escaneados y monitoreados. Esto es tanto por su seguridad como por la mía. Se acercó al escritorio y cogió una sola carpeta de archivos. Su primera tarea oficial. Una serie de conversaciones entre tres capitanes que supervisan nuestras operaciones en la costa amalfitana. Quiero saber si la reciente presión de la camorra en Salerno está causando algún cambio ideológico. Extendió la carpeta. La tomé, mis dedos rozando los suyos. Una sacudida, aguda e inesperada, recorrió mi brazo. Mis ojos volaron hacia los suyos. Por una fracción de segundo, vi algo parpadear en esas profundidades oscuras. No cálculo, no evaluación fría, sino una chispa de pura y no diluida conciencia. Desapareció tan rápido como apareció, reemplazada por su habitual máscara impenetrable. Pero lo había visto. Él también lo sintió. Esta peligrosa corriente eléctrica que se arqueaba entre nosotros. Dio un lento paso más cerca, y el aire en la habitación pareció enrarecerse, volviéndose difícil de respirar. Estaba lo suficientemente cerca como para ver la tenue sombra de la barba en su mandíbula, lo suficientemente cerca como para oler el aroma limpio y agudo de su piel. Extendió la mano y con una sorprendente delicadeza me colocó un mechón de pelo suelto detrás de la oreja. Las yemas de sus dedos rozaron mi mejilla, y fue como una marca. No confunda esto con amabilidad, Ayesia, dijo, su voz un murmullo bajo e íntimo que pareció vibrar en mis propios huesos. Usted es un activo valioso. Protejo mis activos, pero también está en mi mundo ahora. Mis reglas,
mis órdenes. Su mirada bajó a mis labios por un instante antes de volver a mis ojos. La mujer que estaba en la plaza, la chica desesperada con los libros, ha desaparecido. No habría sobrevivido a la noche. La mujer que se paró en el almacén y dio una evaluación correcta, aunque despiadada, ella es en quien estoy invirtiendo. No me haga arrepentirme de mi inversión. Se dio la vuelta y se alejó, dejándome sola en el centro de la magnífica biblioteca, la carpeta de archivos apretada en mis manos temblorosas, el toque fantasma de sus dedos todavía ardiendo en mi piel. Estaba a salvo. Mi familia estaba a salvo. Había conseguido todo lo que pedí. Entonces, ¿por qué sentía que acababa de saltar de la sartén al corazón mismo del fuego? Caminé hacia la ventana y miré la ciudad. Mi antigua vida estaba allí abajo, en esas pequeñas calles iluminadas. Una vida de debates académicos, vino barato y preocupaciones por los préstamos estudiantiles. Se sentía a 1 millón de kilómetros de distancia. Estaba aquí arriba, en la guarida del dragón, y el dragón acababa de mostrarme que me encontraba interesante. Miré el archivo en mis manos. Era mi correa y mi salvavidas. Me senté en el caro escritorio, en la silenciosa jaula dorada, y abrí el archivo. Tenía trabajo que hacer. La primera semana en la villa fue un estudio de aislamiento surrealista. Existía en una burbuja de lujo silencioso e intenso enfoque mental. Mi mundo se redujo a las 4 paredes de la biblioteca, el brillo de la pantalla del ordenador y la pila de archivos que Luca entregaba cada mañana. Eran transcripciones, archivos de audio e informes de vigilancia, un río de secretos susurrados y lenguaje codificado que tenía que descifrar. El trabajo en sí era intelectualmente estimulante, una aplicación brutal y de alto riesgo de todo lo que había pasado años estudiando. Ya no trataba con estudios de caso históricos o modelos teóricos. Estaba analizando el corazón palpitante de una organización criminal viva, y los patrones que encontraba eran fascinantes y aterradores. Identifiqué a un capitán en Positano cuyo lenguaje mostraba signos de paranoia creciente. Sus frases se volvían más fragmentadas, sus amenazas más erráticas. Noté a un teniente en Sorrento que de repente había comenzado a usar jerga siciliana, un posible indicador de contacto no autorizado con un sindicato rival. Escribí mis informes con precisión clínica, exponiendo mis pruebas, citando marcadores lingüísticos y ofreciendo probabilidades en lugar de certezas. Valerio era un fantasma en la villa. A veces oía sus pasos en el pasillo, el bajo murmullo de su voz en otra habitación, pero no me molestaba. Mis informes se le enviaban electrónicamente a través del sistema aislado y no recibía comentarios. Era como gritar en el vacío. La única interacción humana que tenía era con el silencioso mayordomo anciano que traía mis comidas, y con Luca, que era mi guardián. Era un hombre de pocas palabras. Su presencia, un recordatorio constante y sombrío de la realidad de mi situación. Intenté hablar con él una vez, preguntándole sobre una frase en particular que había encontrado en una transcripción. Él solo me miró con sus ojos planos y fríos y dijo: «Yo rompo huesos, doctora. No analizo palabras». Fue una delineación cruda de nuestros roles. Yo era el cerebro. Él era el puño. Mi único vínculo con mi antigua vida era mi teléfono personal, que se me permitía conservar, aunque no tenía dudas de que estaba monitoreado. Llamaba a mi madre todos los días. El cambio en ella fue milagroso. La constante ansiedad nerviosa en su voz había desaparecido, reemplazada por un cauto alivio. «Ayesia, es increíble», dijo una noche, su voz burbujeando con una emoción que no había oído en años. «Tu padre es un hombre nuevo. Esa inversión en la compañía de Limoncello, la que siempre dijo que era una locura, de repente ha despegado. Un distribuidor de Milán vino y ofreció un contrato enorme. Y los hombres que solían llamar han dejado de hacerlo. Es como si una pesadilla hubiera terminado». Cerré los ojos, reclinándome en la cara silla de cuero. «Me alegro, mamá. Me alegro mucho. Esta beca tuya es un milagro. Debes estar trabajando muy duro. ¿Estás comiendo? ¿Estás durmiendo?» «Estoy bien, mamá», dije, la mentira sabiendo amarga en mi lengua. «La investigación es exigente,
pero es exactamente lo que quería. Los estaba protegiendo, mintiendo y creando una narrativa falsa de una vida normal. Pero con cada mentira, sentía que me alejaba más de la persona que solía ser. La mujer que valoraba la verdad por encima de todo estaba construyendo una fortaleza de falsedades. Fue en la octava noche que todo cambió de nuevo. Estaba trabajando hasta tarde, persiguiendo un sutil hilo lingüístico en una serie de mensajes de texto entre dos capitanes de barco. El uso de la palabra delfino, delfín, era inconsistente. A veces parecía referirse a una persona, a veces a un tipo de carga. Estaba tan concentrada que no oía abrirse la puerta de la biblioteca. Todavía estás trabajando. La voz de Valerio cerca detrás de mí me hizo saltar. Giré la silla. Estaba allí. Se había quitado la chaqueta del traje y la corbata. Su camisa blanca estaba desabrochada en el cuello, las mangas arremangadas hasta los codos, revelando los músculos fibrosos de sus antebrazos. Sostenía dos copas de un vino tinto rubí profundo. Parecía menos un don y más un hombre de negocios cansado y poderoso al final de un largo día. La transformación era desconcertante. La referencia al delfino, dije, mi corazón todavía latiendo por la sorpresa. Es ambigua. Estoy tratando de aislar las reglas contextuales para su uso. Me entregó una copa. Es una persona, un nadador joven y rápido que trae paquetes pequeños y de alto valor desde los barcos más grandes hasta la orilla. La inconsistencia es deliberada. Mantiene a las autoridades adivinando. Por supuesto, era tan obvio ahora que lo decía. Sentí un rubor de vergüenza profesional. Debería haberlo deducido. Te falta el contexto, dijo, apoyándose en el borde del escritorio, su proximidad enviando una nueva ola de conciencia a través de mí. Olía a vino, al aire de la noche y a algo únicamente suyo. La lingüística solo puede llevarte hasta cierto punto. Necesitas entender la mecánica del mundo que estás analizando. Tomó un sorbo de su vino, sus ojos observándome por encima del borde de la copa. Tu informe sobre los capitanes de Amalfi fue preciso. El depositano se estaba convirtiendo en un problema. Se ocuparon de él. Las palabras "se ocuparon de él" quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, pesadas de violencia no dicha. Otro hombre, otra consecuencia extraída de mi análisis. Tomé un gran sorbo de vino. Era rico y complejo, con sabor a cerezas negras y roble, una cosecha muy cara. ¿Y el teniente que usaba jerga siciliana? Pregunté, necesitando desviar la conversación de nuevo a lo clínico. Una amante de Palermo, una indiscreción personal, no profesional, por ahora. Hizo girar el vino en su copa. Ya ves, contexto. Nos sentamos en silencio por un momento. El único sonido, el suave tic-tac del gran reloj en la esquina. La tensión entre nosotros era algo vivo, un grueso cable zumbante que nos conectaba a través de los pocos metros de alfombra persa. ¿Por qué me trajiste aquí realmente, don Valerio? La pregunta salió de mis labios antes de que pudiera detenerla. Me miró, sus ojos oscuros y legibles. Valerio, dijo suavemente, cuando estemos en esta habitación, puedes llamarme Valerio. Eso no fue una respuesta. Fue una concesión, una intimidad. Era mucho más peligroso. Podrías haberme hecho hacer este trabajo desde mi apartamento. Podrías haberte mantenido a distancia, pero me trajiste a tu casa. ¿Por qué? Dejó su copa en el escritorio con un suave clic. Se movió con esa gracia de depredador, viniendo a pararse frente a mi silla. No me tocó, pero su presencia era una fuerza física. Porque quería ver, murmuró, su mirada trazando las líneas de mi cara, mi garganta, como si las memorizara. La mujer con el descaro de mirarme fijamente en una plaza. La mente lo suficientemente aguda como para diseccionar mi organización a partir de un mensaje de texto. Quería ver si tenía una columna vertebral a la altura o si se rompería en el silencio, en el aislamiento, bajo el peso de lo que estaba haciendo. Sus ojos se encontraron con los míos, y la intensidad allí era abrasadora. No te has roto, Ayesia. Has prosperado. Eso es intrigante. Se me cortó la respiración. El aire era tan denso que apenas podía inhalarlo.
Cada instinto, cada pizca de autopreservación me gritaba que apartara la mirada, que me retirara, pero no podía. Estaba hipnotizada. ¿Y qué pasa cuando ya no estés intrigado? Susurré. Una lenta y oscura sonrisa tocó sus labios. Entonces, cara, más te vale esperar que tu deuda esté pagada. Extendió la mano entonces, no para tocar mi cara, sino para coger una pluma de mi escritorio. Sus dedos rozaron los míos, y la misma sacudida eléctrica de la primera noche se arqueó entre nosotros, más caliente y potente esta vez. Se enderezó, el momento se rompió. Termina tu vino, duerme un poco. El delfino puede esperar hasta la mañana. Se dio la vuelta y salió de la biblioteca, dejándome sola con el fantasma de su toque. Tuve la aterradora comprensión de que la amenaza más peligrosa en esta jaula dorada no era la violencia ni el crimen. Era el hombre mismo y la parte traidora de mí que se sentía cada vez más desesperadamente atraída por él. Terminé el vino de un trago largo e inestable. El delfino fue olvidado. Todo en lo que podía pensar era en la mirada en sus ojos cuando me llamó intrigante. Era una etiqueta más peligrosa que cualquier enemigo. Estaba en problemas mucho más profundos de lo que jamás había imaginado. Los días comenzaron a desarrollar un ritmo nuevo y más peligroso. El trabajo seguía siendo el mismo, un flujo constante de análisis que afilaba mi mente hasta el borde de una navaja. Pero ahora las visitas nocturnas de Valerio se convirtieron en un ritual. Aparecía en la biblioteca, a menudo con una botella de vino o un vaso de amaro, y me informaba. Ya no era un flujo de información unidireccional. Cuestionaba mis conclusiones, desafiaba mis suposiciones y proporcionaba el brutal contexto del mundo real que mi análisis carecía. Estaba, a su manera aterradora, siendo mi mentor. Me enseñó sobre el delicado equilibrio de miedo y respeto que mantenía unido su mundo. Explicó las sutiles diferencias entre la ambición caótica de la camorra y las lealtades silenciosas y de sangre de la ndrangheta. Discutió la política del puerto, señalando cómo un contenedor de envío retrasado podría ser un insulto deliberado o el preludio de una guerra. Escuché, absorbiéndolo todo. Mi comprensión académica del crimen organizado estaba siendo despiadadamente reescrita por la experiencia vivida del hombre que lo comandaba. Y a través de todo, la corriente entre nosotros se hizo más fuerte. Un zumbido constante de bajo voltaje que hacía que el aire en la biblioteca crepitara. Nos rodeábamos el uno al otro, dos depredadores de diferentes especies, fascinados y cautelosos. Aprendí a leer los sutiles cambios en su rostro impasible, el ligero endurecimiento alrededor de sus ojos cuando estaba disgustado, la relajación casi imperceptible de su mandíbula cuando estaba impresionado. Él, a su vez, parecía estar aprendiendo de mí. Sabía cuándo estaba atascada en un problema, cuándo necesitaba silencio y cuándo necesitaba que él proporcionara la pieza faltante del contexto que haría que todo encajara. Fue durante una de estas sesiones, unas 2 semanas después de su primera visita nocturna, que tropecé. Estaba analizando una serie de llamadas telefónicas de un capitán en Forcella, un barrio denso y antiguo en el corazón de Nápoles. El lenguaje del hombre era una clase magistral de evasión y doble sentido. Llevaba horas en ello, y mi concentración se estaba deshilachando. Valerio estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a mí, mirando la ciudad. Intentaba explicar una metáfora particularmente enrevesada que involucraba un pescado podrido y una boda. Mi frustración en aumento. No tiene sentido, dije, echándome el pelo hacia atrás de la frente. El campo semántico está todo mal. Está hablando de una celebración, pero usando el léxico de la decadencia y el veneno. Es cognitivamente disonante. Valerio no se giró. Le está diciendo a su contacto que el trato se cancela. El producto está contaminado y la asociación está envenenada. La boda era la fusión propuesta. El pescado es el producto. Está siendo poético. La simplicidad de su explicación, después de horas de mis gimnasias mentales, fue la gota que colmó el vaso. Una ola de agotamiento y futilidad me invadió.
Era una extraña jugando un juego con reglas que solo podía entender a medias. En un momento de pura frustración irreflexiva, maldije en voz baja, pero no maldije en italiano. Las palabras que se me escaparon fueron en el viejo y gutural dialecto siciliano que mi nona había hablado cuando yo era niña. Palabras que usaba cuando estaba enfadada con el mundo, agudas, antiguas y necias. La habitación se quedó completamente inmóvil. El aire mismo pareció congelarse. Valerio se giró desde la ventana con un movimiento lento y deliberado que fue más amenazante que cualquier movimiento repentino. Su expresión era ilegible, pero sus ojos ardían con un fuego oscuro e intenso que nunca antes había visto. Cruzó la habitación en unos pocos pasos silenciosos, deteniéndose directamente frente a mi silla. Se cernió sobre mí, su presencia bloqueando la luz, llenando todo mi mundo. El olor de él, limpio y agudo, invadió mis sentidos. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Un pájaro frenético atrapado en una trampa. Me había excedido, había sido irrespetuosa, había mostrado un lado de mí que mantenía oculto, y en su mundo, cualquier vulnerabilidad era una debilidad para ser explotada. Me preparé para su ira, para el frío desdén, para el recordatorio de mi lugar. Pero no llegó. En cambio, se inclinó, colocando sus manos en los brazos de mi silla, enjaulándome. Su rostro estaba a centímetros del mío. Su mirada estaba fija en mis labios. Repita eso, ordenó. Su voz un susurro bajo y áspero que vibró por todo mi cuerpo. No era una pregunta, era una exigencia. Lentamente, la petición fue tan inesperada, tan íntima, que me robó el aliento. Esto no era sobre una reprimenda. Esto era sobre algo completamente diferente. La tensión entre nosotros, el cable zumbante que se había estado tensando durante semanas, de repente se rompió. El aire estaba denso con un calor peligroso e intoxicante. Podía sentir el calor de su piel, ver las motas oscuras en sus ojos de obsidiana. Mi mente se quedó en blanco. Todo mi entrenamiento, todo mi miedo, borrado por la pura fuerza magnética de él. Mis labios se separaron. Apenas podía respirar y mucho menos hablar, pero lo hice. Repetí la maldición, las viejas y feas palabras sicilianas, pero esta vez las dije lentamente, deliberadamente. Mi voz un susurro ronco, cada sílaba una caricia deliberada en el espacio cargado entre nosotros. Vi sus ojos oscurecerse, las pupilas tragándose los iris, un músculo se contrajo en su mandíbula. La máscara controlada que siempre llevaba se hizo añicos, y por primera vez vi al hombre crudo e indómito debajo, un hombre de pasión y fuego y deseo despiadado. No se movió por un largo momento, solo mantuvo mi mirada, dejando que las antiguas palabras colgaran en el aire, dejando que el significado de este cambio se asentara sobre ambos. La pretensión de empleador y empleada, de captor y cautiva, se evaporó. Esto era algo primordial, algo inevitable. ¿Tienes idea?, murmuró, su voz ronca por una contención que claramente le estaba costando. Lo que le hace a un hombre como yo oír a una mujer hermosa e inteligente maldecir en la lengua de sus antepasados. Levantó una mano, sus dedos flotando justo al lado de mi mejilla, sin tocar, pero podía sentir el calor de su piel. Es lo más provocativo que he oído en mi vida. Luego cerró la última distancia infinitesimal. Sus labios se encontraron con los míos. No fue un beso suave. Fue una reclamación, una conquista. Fue calor y presión, y una necesidad desesperada y hambrienta que reflejaba la que de repente rugía a la vida dentro de mí. Era el sabor del vino caro y los secretos oscuros y el poder puro y sin diluir. Todas las campanas de alarma en mi cabeza fueron silenciadas por la pura corrección de ello, por la sensación de una cerradura que finalmente gira después de toda una vida de ser la llave equivocada. Mis manos subieron, no para apartarlo, sino para agarrar el frente de su camisa, aferrándome mientras el mundo se inclinaba sobre su eje. Profundizó el beso, una mano enredándose en mi pelo, la otra moviéndose a mi cintura, sacándome de la silla y contra la pared sólida e inflexible de su cuerpo.
Estaba perdida, estaba encontrada, estaba en más peligro que nunca. Y nunca, nunca quise que terminara. Cuando finalmente rompió el beso, ambos respirábamos entrecortadamente. Apoyó su frente contra la mía, sus ojos cerrados, su cuerpo tenso contra el mío. Ayesia. Respiró mi nombre, una oración y una maldición en sus labios. Fue la única palabra que cualquiera de los dos pudo articular. El mundo fuera de esta habitación, el mundo de deudas y asesinatos y compromisos morales, ya no existía. Solo existía esto. Solo existía él. El mundo volvió a enfocarse con el sonido de la puerta de la biblioteca cerrándose con un clic. Se había ido. El aire todavía vibraba con el eco de su presencia. El fantasma de su toque quemaba en mis labios. Me quedé allí, sola en la vasta y silenciosa habitación, mis dedos presionados contra mi boca. Todavía podía saborearlo. Oscuro, rico y peligroso. Mi corazón era una cosa salvaje y frenética, tratando de salir de mi pecho. ¿Qué había hecho? Había cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. Había besado al diablo y una parte de mí se había deleitado en ello. La parte clínica de mi cerebro, la que había sido entrenada para analizar y deconstruir, gritaba en alarma. Esto fue un error de cálculo catastrófico. Había desdibujado las líneas de una relación profesional que ya estaba sesgada por un desequilibrio de poder masivo. Había permitido que mi atracción personal y traidora anulara cada pizca de autopreservación. Él era un hombre que ordenaba ejecuciones. Yo era una mujer que le pertenecía. Esto no podía terminar bien. Pero el resto de mí, la parte que se había sentido tan viva y vista en sus brazos, estaba cantando. Ese beso no había sido sobre poder o dominación, no del todo. Había sido sobre reconocimiento. Era como si hubiera visto más allá de la hija desesperada, la académica útil, y hubiera besado a la mujer cruda y real debajo, la que estaba cansada de ser buena, la que estaba fascinada por la oscuridad, la que podía maldecir en siciliano cuando se la llevaba al límite. Tropecé hacia la ventana, necesitando el vidrio frío contra mi frente. Las luces de la ciudad abajo eran un borrón. Mi vida acababa de fracturarse en un antes y un después. Antes del beso, era su prisionera, su activo. Después del beso, ¿qué era yo? ¿Su amante? ¿Su querida? ¿Otra posesión? ¿Solo una más íntima? El pensamiento debería haberme llenado de pavor. En cambio, una emoción traicionera me recorrió. No lo vi al día siguiente. Luca trajo mis archivos por la mañana. Su expresión tan ilegible como siempre. No indicó que supiera que su jefe me había acorralado contra una silla y me había besado sin sentido la noche anterior. El trabajo era mi única ancla. Me lancé a él, usando los complejos patrones de engaño y lealtad como un salvavidas para mantener a raya mis propias emociones arremolinadas. Analicé un trato propuesto con un consorcio ruso, identificando marcadores lingüísticos de engaño en sus contrapropuestas. Perfilé a un nuevo concejal de la ciudad, encontrando sutiles signos de una lealtad existente a una familia rival. El trabajo era agudo, limpio y lógico. Era un santuario de la tormenta caótica e ilógica que se había desatado dentro de mí. Pero mi concentración era algo frágil. Cada sonido en el pasillo hacía que mi corazón diera un vuelco. Cada vez que la puerta se abría, esperaba que fuera él. Pero solo era el mayordomo con el almuerzo o Luca con más archivos. La ausencia era una presencia en sí misma. Se sentía deliberada, un castigo, una prueba. ¿O estaba él también lidiando con las consecuencias de lo que habíamos hecho? La incertidumbre era una tortura especial. Esa noche no pude concentrarme. Las palabras en la pantalla nadaban ante mis ojos. Caminé por la biblioteca, mi piel sintiéndose demasiado tirante, mis nervios tensos. Era como un adicto esperando una dosis, y la droga era la presencia peligrosa y cautivadora de Valerio Rossi. Finalmente, cuando el reloj dio las 10, la puerta se abrió. Estaba allí, enmarcado en la puerta. Estaba vestido de manera muy similar a la noche anterior, pero su expresión era diferente. El hambre cruda había desaparecido, reemplazada por una quietud vigilante e intensa.
Sostenía 2 vasos, pero esta vez era un líquido ámbar, no vino. Whisky. Cerró la puerta detrás de él y caminó hacia mí, sus pasos silenciosos sobre la alfombra. Me tendió un vaso. Lo tomé, nuestros dedos rozándose. El contacto fue eléctrico, un crudo recordatorio de la línea que habíamos cruzado. Has estado callada hoy, dijo, su voz baja. Tu informe sobre los rusos fue exhaustivo. Me salvaste de un error muy costoso. Era un elogio, pero se sentía como una sonda. Estaba evaluando el daño. Es mi trabajo, dije, mi voz saliendo más firme de lo que esperaba. Tomé un sorbo de whisky. Era suave y ahumado, quemando un camino de calor por mi garganta. ¿Lo es? Se movió a su lugar habitual, apoyándose en el escritorio, pero no se sentó. Se quedó mirándome, dominando el espacio sin siquiera intentarlo. Después de anoche, no estaba segura de cuál sería nuestra dinámica profesional. Así que lo estaba abordando directamente. Por supuesto que sí. Era un hombre que enfrentaba los problemas de frente. Era una de las cosas que lo hacían tan efectivo y tan aterrador. Yo tampoco estoy seguro, admití, decidiendo que la honestidad era mi única moneda viable. Ahora, no tengo la costumbre de besar a mis empleadas. Una sombra de sonrisa tocó sus labios. Y yo no tengo la costumbre de querer besarlas. La admisión, tan contundente e inesperada, me robó el aliento. Dio un paso más cerca. Complica las cosas. Me dijiste que nada en tu mundo es simple, repliqué, manteniendo mi posición. Prosperas en la complejidad. Lo hago, asintió, su mirada intensa, pero esta es una complejidad que no anticipé. Eres una variable que no tuve en cuenta, Alesia, desde el principio. Extendió la mano y tomó el vaso de whisky de mi mano, colocando ambos vasos en el escritorio. Luego tomó mis manos entre las suyas. Sus palmas estaban cálidas, su agarre firme, pero no doloroso. El gesto fue asombrosamente íntimo. Te traje aquí porque eras útil, te mantuve aquí porque eras fascinante, pero anoche sacudió la cabeza, una rara muestra de emoción genuina y no calculada. Anoche te convertiste en una necesidad. La palabra aterrizó en el centro de mi pecho. Una detonación de sentimiento. Una necesidad. Era más poderoso que valiosa, más profundo que deseada. Era una confesión de dependencia de un hombre que no dependía de nadie. No sé lo que eso significa, susurré, con el corazón en la garganta. Significa que no puedo dejarte ir, dijo, su voz áspera de sinceridad. Significa que la idea de que te vayas de esta villa, de que estés en cualquier lugar donde no pueda verte, donde no pueda tocarte, es inaceptable. Levantó mi mano, presionando un beso en mi palma. El toque fue abrasador. Una marca de posesión que fue más profunda que cualquier contrato. Significa que la deuda está perdonada. Toda. Ya no eres una empleada. Estás aquí porque te quiero aquí, porque te necesito aquí. Me la estaba liberando solo para atarme a él con cadenas infinitamente más fuertes. Cadenas de deseo, de conexión, de una aterradora necesidad mutua. Era la prisión más seductora que jamás podría imaginar. ¿Y qué soy si no soy tu empleada? Pregunté, mi voz temblando. Me tomó la cara entre sus manos, su pulgar acariciando mi mejilla. Eres mía, dijo. Y las palabras no fueron una amenaza, sino un voto. Y yo, soy tuyo si me aceptas. La rendición en su voz, la vulnerabilidad en sus ojos, fue mi perdición. Este hombre poderoso y peligroso me ofrecía no solo su cuerpo, sino un pedazo de su alma guardada. Vi la verdad entonces. Esto no era un juego. Esto no era una manipulación. Esto era real, y era tan aterrador como hermoso. Me puse de puntillas y lo besé. Fue mi respuesta. Fue mi rendición. Fue mi elección. Esta vez el beso fue diferente. Fue más lento, más profundo, una exploración y una confirmación. Fue una promesa. Cuando nos separamos, su frente descansaba contra la mía, nuestras respiraciones mezclándose. De ahora en adelante, murmuró, este es tu hogar. Yo soy tu hogar. Y en ese momento, rodeada de los libros silenciosos y vigilantes en el corazón de la guarida del león, le creí. El mundo se rehizo en los días que siguieron. La biblioteca ya no era mi oficina. Se convirtió en nuestro santuario.
La villa ya no era mi jaula dorada. Se convirtió en mi dominio. Valerio ya no era mi captor ni mi empleador. Se convirtió en mi amante y, a su manera ferozmente posesiva, en mi compañero. Me mudó de la suite de invitados a sus propias habitaciones, un extenso complejo de espacios que se sentían más como él, sobrios, elegantes y dominados por una pared de ventanas que daban a la bahía. Nuestros días cayeron en un nuevo ritmo embriagador. Todavía trabajaba, pero la presión había desaparecido. La deuda estaba borrada. Trabajaba ahora porque estaba fascinada, porque era buena en ello, y también proporcionaba una manera de estar cerca de él y entender el mundo en el que se movía. A menudo, él acercaba una silla junto a mí en el escritorio, leyendo por encima de mi hombro, su brazo casualmente alrededor del respaldo de mi silla, sus dedos jugando con las puntas de mi pelo. Valoraba mi mente, buscaba mi opinión y escuchaba mis análisis con una concentración que era más halagadora que cualquier elogio. Por las noches, cenábamos en la terraza, con la ciudad extendida debajo de nosotros como una alfombra de diamantes. Me contaba historias de su infancia, incluyendo un padre severo que le enseñó que la emoción era una debilidad. También habló de una madre que llenó esta fría casa de piedra con música y risas hasta su prematura muerte. Habló del peso de su herencia, no solo de riqueza, sino de poder, y la constante y agotadora vigilancia que requería. Yo, a mi vez, le conté sobre mi vida anterior, el seguro mundo académico que había habitado, la tranquila fortaleza de mi madre, el fatal defecto de optimismo de mi padre. Le conté sobre mi nona, la que me había enseñado las viejas maldiciones sicilianas, una mujer ardiente que había desafiado a su propia familia para casarse por amor. A ella le habrías gustado, dije una noche, las estrellas nítidas y brillantes sobre nosotros. Apreciaba a los hombres con agallas. Valerio sonrió, una sonrisa real y sin defensas que transformó su rostro, haciéndolo parecer más joven, más ligero. ¿Y qué habría pensado ella de que estuvieras con un hombre como yo? Lo miré, las líneas afiladas y hermosas de su rostro a la luz de las velas, el poder que irradiaba de él, incluso en reposo. Me habría dicho que tuviera cuidado, dije honestamente, y luego me habría dicho que viviera mi vida sin arrepentimientos. Extendió la mano sobre la mesa, su mano cubriendo la mía. Pasaré mi vida asegurándome de que no tengas ninguno. Las palabras fueron un voto, y sentí que se asentaban profundamente en mi alma. Pero esta nueva vida no era todo suavidad y luz de estrellas. La realidad de su mundo era una constante corriente oscura. Había llamadas telefónicas a altas horas de la noche que lo sacaban de nuestra cama, su voz volviéndose fría y dura mientras daba órdenes en otra habitación. Había veces que Luca llegaba, su rostro sombrío, y desaparecían en su estudio durante horas, emergiendo con una tensión en sus hombros que hablaba de violencia infligida u ordenada. Nunca pedí detalles, él nunca los ofreció. Era un acuerdo tácito. Él me protegía de lo peor, y yo aceptaba las partes que necesitaba saber. Era su consejera, no su confesor. Una tarde, aproximadamente un mes después de haberme mudado a sus habitaciones, estaba en la biblioteca perfilando un nuevo contacto de Bari. Algo en los patrones lingüísticos del hombre no me cuadraba. Era demasiado pulcro, demasiado consistente. En la comunicación humana real siempre hay pequeñas inconsistencias, vacilaciones. Las huellas dactilares de una mente pensante. El lenguaje de este hombre era estéril, como si hubiera sido ensayado o generado. Estaba tan absorta que no oí entrar a Valerio. Sentí sus manos en mis hombros, sus pulgares masajeando los músculos tensos, y me recliné en su toque con un suspiro. «Estás tensa», murmuró, inclinándose para besar la parte superior de mi cabeza. «Este hombre de Bari», dije, señalando la pantalla. «Es una mentira». Valerio se quedó quieto. Explica. Su lenguaje es demasiado perfecto. Las estructuras de las oraciones están matemáticamente equilibradas. La valencia emocional es plana, independientemente del tema. No usa dialecto regional ni modismos personales. O es un sociópata altamente disciplinado, lo cual es posible, o me giré para mirarlo.
¿O es una construcción, una persona creada para esta interacción específica? Creo que es un infiltrado, probablemente de la DIA, la Dirección de Investigación Antimafia, la policía de élite antimafia de Italia. El rostro de Valerio se volvió frío y liso, la máscara del don asentándose en su lugar. Estudió el perfil en la pantalla, luego me miró, un nuevo y feroz respeto en sus ojos. ¿Estás segura? Tan segura como puedo estar sin oír su voz, pero la evidencia lingüística es convincente. Es un fantasma. Sacó su teléfono y escribió un rápido mensaje de una palabra. Abortar. Luego se agachó junto a mi silla, tomando mis manos entre las suyas. Las suyas estaban cálidas, sólidas, reales. Acabas de salvarme de una conversación muy larga y muy desagradable con un fiscal del gobierno, dijo. Su voz baja e intensa. Se estaban volviendo listos. Nunca antes habían intentado con un lingüista. Llevó mi mano a sus labios y besó mis nudillos, su mirada sosteniendo la mía. Eres mi arma más valiosa, Ayesia, mi secreto. La palabra arma debería haberme helado, pero la forma en que la dijo, con tal reverencia y posesión, se sintió como una caricia. No era una herramienta para ser usada. Era una espada en la que confiaba para guardar su espalda. Era un honor oscuro, pero un honor al fin y al cabo. Esa noche me mostró un lado diferente de su gratitud. No fue en palabras, sino en contacto. Adoró mi cuerpo con una intensidad concentrada que me dejó sin aliento y sin huesos, mapeando cada curva y hueco como si me estuviera memorizando. Era un hombre que simplemente tomaba lo que quería. Sin embargo, conmigo daba tanto como tomaba. Me llevó al borde de la cordura, sosteniéndome hasta que sollocé su nombre, hasta que nuestro mundo fue solo lo que creamos juntos en la oscuridad. Después, mientras yacíamos enredados en las sábanas, la luna proyectando franjas plateadas sobre la cama, habló en el silencio. Tengo que ir a Palermo mañana. Hay una reunión, una congregación de las viejas familias. Su voz era casual, pero sentí la tensión en su cuerpo. Esto era significativo. ¿Cuánto tiempo estarás fuera? 3 días, no más. Se giró de lado, apoyando la cabeza en su mano, sus ojos oscuros serios. Estarás segura aquí. Luca y una docena de hombres más estarán contigo en todo momento. No saldrás de la villa, era una orden, pero estaba envuelta en preocupación. Entiendo, trazó la línea de mi mandíbula. Cuando regrese, las cosas serán diferentes. Esta reunión es sobre el futuro, nuestro futuro. No dio más detalles, pero no era necesario. Estaba solidificando su poder, asegurando su posición y, por extensión, la mía. Estaba construyendo una fortaleza para nosotros, e iba a Palermo a poner las últimas piedras. La mañana que se fue, me besó de despedida en el gran vestíbulo, un beso duro y posesivo frente a Luca y los otros hombres. Fue una declaración pública. 3 días, susurró contra mis labios. Espérame. Vi los todoterrenos negros desaparecer por el camino bordeado de cipreses, un extraño vacío abriéndose dentro de mí. La villa que se había sentido tan viva con su presencia, de repente era solo una hermosa cáscara vacía. Era la reina de un castillo silencioso, esperando que mi rey regresara de la guerra. Y supe, con una certeza que se asentó en lo profundo de mis huesos, que lo esperaría para siempre. El primer día sin él fue inquietantemente silencioso. La villa, normalmente un hervidero de actividad contenida, parecía una tumba. Intenté trabajar, abriendo archivos sobre los actores menores en la operación de la Costa Amalfitana, pero mi concentración estaba destrozada. Las palabras en la pantalla se volvían formas sin sentido. Mi mente seguía volviendo a la intensidad en los ojos de Valerio cuando dijo, «Cuando regrese, las cosas serán diferentes». La promesa en esas palabras era emocionante y aterradora a la vez. ¿Diferentes cómo? ¿Qué consideraba un hombre como él un futuro, un lugar permanente a su lado como su consorte? ¿Una vida para siempre dentro de estos muros? ¿Mi mundo reduciéndose a las dimensiones de su imperio? La parte de mí que todavía era la doctora Allesia Marino, la académica que valoraba su independencia, retrocedió ante la idea.
Pero la mujer que él había desenterrado, la que prosperaba en el peligro y anhelaba su toque, encontró la idea peligrosamente seductora. El segundo día, el silencio comenzó a irritar. Saqué un libro al jardín, tratando de perderme en una novela, pero la historia se sentía pálida e insustancial en comparación con la que estaba viviendo. Luca era una sombra silenciosa y constante, siempre a la vista, pero nunca entrometiéndose. Su presencia era un consuelo y un recordatorio de la precariedad de mi situación. Estaba tasado, pero también era un premio, una vulnerabilidad para el hombre que me protegía. Esa noche, mi teléfono vibró. Era mi madre. El sonido de su voz, tan normal y preocupada, fue una intrusión discordante de una vida que se sentía a 1 millón de kilómetros de distancia. Ayesia, cariño, ¿cómo va la investigación? Has estado muy callada. Es intensa, mamá, dije, forzando una ligereza que no sentía. Estoy progresando mucho. Es que es muy absorbente. Tu padre y yo estábamos pensando en ir a Nápoles este fin de semana. No te hemos visto en semanas. Podríamos quedarnos en un hotel, llevarte a cenar. El pánico, frío y agudo, me atravesó. La idea de mis dulces e ingenuos padres en cualquier lugar cerca de esta villa, cerca de este mundo, era insoportable. No podían verme aquí, rodeada de hombres armados, viviendo en la casa de un jefe de la mafia. No podían ver el cambio en mí, la nueva agudeza en mis ojos, la forma en que me había aclimatado a una vida de lujo y violencia latente. No, dije demasiado rápido. Suavicé mi tono. Quiero decir, no este fin de semana. De hecho, voy a estar en Roma unos días. Un simposio de investigación de última hora. Muy exclusivo. No volveré hasta la próxima semana. Las mentiras salían tan fácilmente ahora. Cada una, otro ladrillo en el muro que separaba mis dos vidas. Oh, dijo ella, la decepción clara en su voz. Bueno, otra vez será. Te echamos de menos. Yo también te echo de menos, mamá, dije. Y eso, al menos, era la verdad. Una profunda soledad me invadió después de colgar. Estaba mintiendo a todos los que amaba. Me había convertido en una extraña para ellos, y la persona en la que me estaba convirtiendo era alguien que apenas comenzaba a conocer. Estaba a la deriva entre dos mundos, sin pertenecer completamente a ninguno. El tercer día amaneció gris y opresivo. El cielo, una lámina de plomo presionando sobre la ciudad. Una tormenta se estaba gestando sobre el mar. El aire en la villa era denso y pesado, a juego con mi estado de ánimo. Valerio debía regresar hoy. La anticipación era un dolor físico. Me encontré escuchando el sonido de los neumáticos en el camino de grava. Mi corazón saltaba con cada crujido de la vieja casa. Las horas se arrastraban. No podía leer, no podía trabajar. Caminaba por la biblioteca, mi inquietud creciendo con cada minuto que pasaba. A última hora de la tarde, la tormenta estalló. La lluvia azotaba las ventanas y el cielo se abría con destellos de relámpagos. El trueno subsiguiente sacudía los cimientos mismos de la villa. Fue en medio de este caos que el teléfono de Luca vibró. Escuchó, su rostro de granito. No habló, pero sus ojos se encontraron con los míos a través de la habitación, y el mensaje en ellos era claro y escalofriante. Algo andaba mal. ¿Qué es?, pregunté, mi voz tensa. La reunión en Palermo, dijo, su voz un retumbo bajo que competía con el trueno. Hubo un incidente. ¿Un atentado? La sangre se me heló, un atentado contra su vida. Luca asintió secamente. Está vivo, está ileso. Pero hubo una traición desde dentro de los nuestros. El mundo se inclinó. La habitación se sintió de repente sin aire. Un atentado. Una traición. Las palabras resonaron en el espacio entre los truenos. Todos los peligros teóricos de su mundo se habían vuelto devastadoramente reales. ¿Dónde está? Está regresando. Estará aquí en menos de una hora. Los siguientes 60 minutos fueron los más largos de mi vida. Me paré en la ventana del gran vestíbulo, observando la furia de la tormenta, la lluvia oscureciendo la vista del camino. Cada sombra, cada movimiento de los árboles en el viento hacía que mi corazón se detuviera. La imagen de él rodeado de traidores, enfrentando la muerte,
estaba grabada en mi mente. Finalmente, a través de las cortinas de lluvia, los faros cortaron la penumbra. No uno, sino tres todoterrenos moviéndose rápido por el camino. Patinaron hasta detenerse en la entrada. Las puertas se abrieron de golpe. Hombres saltaron, sus posturas tensas, armas visibles bajo sus abrigos. Y entonces él emergió del vehículo principal. Valerio. Estaba vivo, estaba ileso, pero estaba transformado. El hombre controlado y elegante que se había ido hace 3 días había desaparecido. En su lugar había una fuerza primordial de la naturaleza. Su ropa empapada, su pelo pegado a la frente, sus ojos ardiendo con una furia fría y asesina que era más aterradora que cualquier estallido de ira. Entró al vestíbulo, el agua goteando de su abrigo sobre el suelo de mármol. Ignoró a Luca, ignoró a los otros hombres. Su mirada, afilada como un fragmento de vidrio, me encontró al instante. Cruzó el espacio en unas pocas zancadas poderosas, su presencia absorbiendo todo el aire de la habitación. No habló. Me agarró la cara entre sus manos, su agarre casi doloroso, y me besó. No se parecía en nada a los besos que habíamos compartido antes. Esto no era pasión ni ternura. Era una marca, una reafirmación desesperada y furiosa de la vida. Fue duro y posesivo, una tormenta de alivio e ira. Podía saborear la lluvia en sus labios, el sabor metálico de la adrenalina, la oscura promesa de venganza. Cuando finalmente rompió el beso, apoyó su frente contra la mía, su respiración entrecortada. Intentaron alejarme de ti, gruñó, su voz cruda con una violencia que me sacudió hasta la médula. Aprenderán lo que significa tocar lo que es mío. En ese momento, cualquier último vestigio de duda o miedo se evaporó. La académica, la hija, la chica buena, todas desaparecieron. Miré a los ojos de este hombre peligroso y furioso, y solo vi mi futuro. Puse mi mano contra su mejilla húmeda. Entonces les enseñaremos, dije, mi voz firme, mi propia resolución endureciéndose como un diamante. Sus ojos se abrieron ligeramente, un destello de sorpresa, y luego una profunda y oscura satisfacción. No solo había vuelto a casa a la seguridad, había vuelto a casa con una aliada. La tormenta de su regreso se asentó en una calma fría y concentrada. Se quitó el abrigo mojado, y la furia que había irradiado de él al llegar ahora estaba contenida, convertida en algo mucho más peligroso, una intención meticulosa y quirúrgica. Me llevó no a la biblioteca ni a nuestro dormitorio, sino a su sala de guerra, un lugar en el que nunca había estado, un espacio austero y moderno, escondido detrás de un panel en su estudio. Aquí no había libros, ni frescos. Los monitores mostraban transmisiones en vivo de cámaras que nunca supe que existían. Un gran mapa digital del sur de Italia, con luces parpadeantes y una larga mesa pulida. Este era el cerebro de su operación, el centro neurálgico. Luca y otros 2 capitanes veteranos, hombres con rostros sombríos y ojos fríos, nos siguieron. Valerio se paró a la cabeza de la mesa, con las manos planas sobre la superficie. El traidor fue Salvatore, dijo, su voz cortante y desprovista de emoción. Mi primo. El nombre no significaba nada para mí, pero la reacción de los otros hombres fue de un sutil endurecimiento, una inhalación colectiva. Esto no era solo una traición, era un sacrilegio. Hizo un trato con la familia Lombardo de Palermo. Ellos proporcionaron los tiradores. Él proporcionó el acceso. Su recompensa iba a ser mi territorio al norte de Salerno. Me miró, su mirada incluyéndome en el consejo de guerra. Su error fue sobreestimar la competencia de ellos y subestimar mi paranoia. Tocó una tecla en la mesa y una fotografía apareció en la pantalla principal. Un hombre, guapo, con una inclinación familiar y arrogante en la barbilla, los mismos ojos oscuros de los Rossi. Salvatore. Está desaparecido. Sabe que tiene una oportunidad. No volverá a aparecer en Italia. Los ojos de Valerio eran como esquirlas de obsidiana. Pero tiene una debilidad. Una hija. Una niña de 7 años que vive con su madre en un internado privado en Suiza. Él cree que están escondidas. Se equivoca. Un frío pavor me recorrió la espalda. Sabía a dónde iba esto. Este era el mundo que había elegido.
Este era el precio del poder, la protección, la pasión. La mirada de Valerio recorrió a sus hombres. Lo encontraremos a través de la niña, pero no tocaremos a la niña. ¿Está claro? Los hombres asintieron. La distinción era crucial. Se trataba de enviar un mensaje, no de masacrar inocentes. Era una regla, una línea que su tipo de brutalidad no cruzaría. Luego sus ojos se posaron en mí. Essia, Salvatore es listo. Usará intermediarios y canales encriptados, pero necesitará comunicarse. Necesitará saber que su hija está a salvo. Por favor, encuéntralo. Escucha el viento. Encuentra la anomalía en los patrones. Es un hombre bajo un estrés inmenso. Cometerá un error. Quiero que lo encuentres. No estaba pidiendo a los hombres que lo rastrearan solo por la fuerza bruta. Me estaba pidiendo que lo cazara con mi mente. Me estaba entregando el rastro y confiando en que corriera con los sabuesos. Era la prueba definitiva de mi lealtad, mi habilidad y mi estómago para esta vida. Miré el rostro de Salvatore Rossi en la pantalla. Vi la arrogancia, el parecido familiar, la traición. Pensé en los pistoleros en Palermo, las balas que habían intentado arrancar a Valerio de este mundo, de mí, y sentí una rabia fría y clara propia. Denme todo lo que tengan sobre él, dije, mi voz firme. Cada comunicación interceptada del último año, sus registros financieros, sus asociados conocidos, sus patrones de viaje. Y necesito una muestra de voz. Una lenta sonrisa de aprobación tocó los labios de Valerio. Era la sonrisa de un lobo. Lo tienes. Durante las siguientes 48 horas viví en la sala de guerra. Dormí en ráfagas cortas e inquietas en un sofá de cuero. Comí las comidas que me traían y me sumergí en la vida de Salvatore Rossi. Aprendí sus patrones de habla, su jerga favorita, la forma en que usaba el humor para enmascarar la agresión y el ligero tartamudeo que desarrollaba al mentir bajo presión. Construí un perfil psicológico tan detallado que sentí que podía predecir cada uno de sus movimientos. La clave, como había sospechado, era la hija. La encontré en una serie de comentarios aparentemente inocuos que había hecho a sus asociados en los últimos 6 meses. Menciones de un pajarito y su canto. Cruzando esto con datos de viaje, identifiqué un internado privado cerca del lago de Ginebra. Luego me centré en las interceptaciones en tiempo real. La charla era un desorden caótico de lenguaje codificado y callejones sin salida, pero buscaba algo específico. No una orden o una amenaza, sino un hilo de ansiedad paternal. Y lo encontré. Un fragmento de una conversación captada de un teléfono intervenido perteneciente a uno de los antiguos conductores de Salvatore. El conductor hablaba con su propia esposa, quejándose de una extraña petición. Un hombre que no conocía le había pagado para que condujera a un pequeño pueblo en los Alpes franceses y dejara un libro infantil específico. Este libro, una edición francesa de El Principito, debía colocarse en un banco específico de un parque a una hora específica. Era una entrega única, dinero fácil. El conductor pensó que era un gesto romántico, el secreto de un amante. Pero yo conocía la historia de un príncipe solitario que cuidaba de su única y perfecta rosa. Un mensaje para una niña pequeña. Una señal. Corrí al estudio de Valerio, mi corazón latiendo con fuerza, no de miedo, sino con la feroz emoción de la caza. Estaba en su escritorio revisando manifiestos de armas. No hablé. Puse la transcripción en su escritorio y rodeé las líneas relevantes. La leyó. Su expresión no cambió, pero el aire en la habitación se transformó. Me miró, y el orgullo en sus ojos fue un calor físico. El parque en Chamonix, dijo suavemente, estará observando. No confiaría en nadie más para confirmar que la entrega se hizo. Se levantó, rodeando el escritorio para pararse frente a mí. Me tomó la cara entre sus manos, su pulgar acariciando mi mejilla. «Eres magnífica», susurró, y luego me besó. Un sello de aprobación y una promesa. 2 días después llegó la noticia. Las autoridades francesas habían detenido a Salvatore Rossi en un café con vistas al parque en Chamonix. Había sido extraditado silenciosamente a Italia, a las manos de los hombres de Valerio.
No hubo noticias, ni registro oficial. Había dejado de existir. Esa noche, Valerio me llevó al borde mismo de los acantilados detrás de la villa, donde la tierra se precipitaba hacia el mar agitado muy abajo. La tormenta había pasado y el cielo estaba despejado, sembrado de 1.000 millones de estrellas. Se paró detrás de mí, sus brazos rodeándome, su barbilla descansando sobre mi cabeza. Está hecho, dijo, su voz tranquila en la vasta oscuridad. El desafío ha sido superado, el mensaje ha sido enviado. Me giró en sus brazos para mirarlo. La luz de la luna tallaba sus rasgos en plata y sombra. Estuviste a mi lado, no vacilaste, cazaste a uno de mi propia sangre, y lo encontraste. Se arrodilló. El mundo se detuvo. Allí, en el borde del acantilado, con el antiguo mar rugiendo abajo y el cielo infinito arriba, Valerio Rossi, el hombre más poderoso del sur de Italia, me miró, sus ojos de obsidiana reflejando la luz de las estrellas. Tomó mi mano. Ayesia Marino, dijo, su voz fuerte y clara, llevada por el viento. Eres la fuerza que no sabía que me faltaba. Eres la mente que completa la mía. Eres la única mujer que me ha mirado y ha visto al hombre, no al monstruo. Metió la mano en su bolsillo y sacó un anillo. No era un diamante ostentoso, sino un rubí de un rojo sangre profundo, de talla cuadrada y antiguo, engastado en oro pesado e intrincadamente trabajado. Parecía una corona. Este era de mi madre, dijo. Las mujeres de mi familia lo han llevado durante generaciones. Todas eran fuertes, pero ninguna, creo, tan fuerte como tú. Sostuvo el anillo, su mirada fija en la mía. Cásate conmigo, gobierna conmigo, sé mi esposa, sé mi reina. Ya no había dudas, ni miedos. El viaje desde el café hasta este acantilado había sido de terror y transformación. Y yo había emergido al otro lado, forjada en algo nuevo, algo más duro, algo que pertenecía por completo a este hombre y a este mundo. Miré el anillo, al hombre, al futuro que me ofrecía. Un futuro de poder, de pasión, de un amor tan peligroso y profundo como el mar bajo nosotros. No dudé. Sí, dije, mi voz firme, mi corazón lleno. Sí. Deslizó el anillo en mi dedo. Era pesado. Era perfecto. Se levantó y me besó. Y fue un sello, un voto, un comienzo. Ya no éramos un hombre y su activo. Éramos un rey y su reina, y juntos construiríamos un imperio que resonaría a través de los siglos. El rubí era un calor constante y pesado en mi dedo, un ancla tangible a la nueva realidad que había nacido en el borde del acantilado. No era solo una joya, era un sello. La mañana después de la propuesta, entré en la biblioteca y encontré que la atmósfera había cambiado. Luca, que siempre me había mirado con una distancia profesional y neutral, ahora hizo un ligero, casi imperceptible, asentimiento de cabeza. El mayordomo, cuando trajo mi café, se dirigió a mí como señora Rossi por primera vez. El cambio fue sutil pero absoluto. Ya no era la invitada, la consultora, la amante. Era el futuro. Valerio también era diferente. Los últimos vestigios del muro que mantenía entre su vida personal y profesional se desmoronaron. Comenzó a incluirme en todo. Más tarde ese día, extendió una serie de planos arquitectónicos sobre la gran mesa de la biblioteca. Eran para un nuevo centro de seguridad y comunicaciones de última generación que se construiría en un sótano de la villa. Este será tu dominio, dijo, su dedo trazando el contorno de una sala de análisis insonorizada. Un equipo dedicado, la mejor tecnología que el dinero puede comprar. Quiero que lo construyas. Contrata a quien necesites. Serás el oído de esta familia, Ayesia. Nada sucederá en Nápoles, en todo el sur de Italia, que no oigas susurrar en el viento primero. Me estaba dando un imperio dentro de su imperio. No solo un rol, sino un feudo. Mi propia base de poder construida sobre la habilidad única que me había traído a él. Fue un gesto asombroso de confianza y un movimiento estratégico brillante. Mi valor ya no estaba solo en mi análisis, estaba en el aparato de inteligencia que ahora comandaría. La semana siguiente fue un torbellino de actividad.
Entrevisté a candidatos de un grupo investigado por Luca, brillantes y amorales expertos en tecnología y analistas de datos que no hacían preguntas y exigían salarios exorbitantes. Aprobé listas de equipos, diseñé diagramas de flujo de trabajo e inicié la integración de mi nuevo departamento en las operaciones existentes de Valerio. Fue emocionante. Estaba usando cada ápice de mi destreza organizativa e intelectual, pero para un propósito que mis mentores universitarios nunca podrían haber imaginado. Una noche, mientras revisaba una lista de posibles objetivos de vigilancia, Valerio se me acercó con una pequeña caja de terciopelo. Un regalo de compromiso debe ser correspondido con un regalo de bodas, dijo, sus ojos brillando. Dentro de la caja había un par de pendientes, exquisitos diamantes en forma de pera, pero engastados de una manera ligeramente demasiado gruesa, demasiado técnica. Son hermosos, dije, levantando uno. Y son más que eso, respondió, tomándolo de mi mano y colocándolo suavemente en mi oreja. Hizo lo mismo con el otro. Están vinculados al nuevo sistema que estás construyendo. Un botón de pánico. Un giro del pendiente derecho enviará una señal de socorro y tus coordenadas GPS exactas a mí y a Luca. Un giro del izquierdo activará un micrófono en vivo. Nunca estarás fuera de mi alcance y siempre podré encontrarte. Me tomó la cara entre sus manos, sus pulgares acariciando las joyas que ahora adornaban mis orejas. Casi te pierdo antes de tenerte. Eso no volverá a suceder. El regalo era un símbolo perfecto de nuestra unión, una belleza impresionante entrelazada con una necesidad práctica y despiadada. No era un símbolo de desconfianza, sino de una protección tan absoluta que rozaba la obsesión. Lo amé por ello. La planificación de la boda en sí fue un ejercicio surrealista de dualidad. Sofía, la asistente aterradoramente eficiente de Valerio, se hizo cargo. Para el mundo exterior iba a ser la boda del año. La doctora Ayesia Marino, una prometedora académica, se casaba con el solitario y filantrópico multimillonario Valerio Rossi, cuya familia tenía una larga historia de riqueza en el transporte marítimo y la hostelería. Los anuncios se enviaron a revistas de lujo. Un famoso diseñador de Milán llegó a la villa con bocetos para mi vestido. Probamos pasteles y seleccionamos flores. Todo era perfectamente normal, maravilloso. Pero bajo la superficie, la maquinaria de nuestro mundo real estaba en marcha. La lista de invitados era un quién es quién del AMPA italiana, cuidadosamente equilibrada con suficientes socios comerciales legítimos, políticos y celebridades para proporcionar el camuflaje perfecto. Investigué cada nombre. Mi nuevo sistema ya estaba dando sus frutos mientras cruzaba registros financieros con comunicaciones interceptadas, asegurándome de que nadie que albergara ni un ápice de deslealtad estuviera a menos de 1 kilómetro de nosotros ese día. Se elaboraron planes de seguridad que se parecían más a una invasión militar que a una boda. Se establecieron posiciones de francotiradores en los tejados circundantes. Las identidades de los invitados se confirmaron mediante escaneos biométricos y se impuso una zona de exclusión aérea sobre la villa. Ya no era solo la novia, era un activo principal, un nodo estratégico clave en la organización, y mi seguridad era primordial. Mis padres, por supuesto, estaban encantados y completamente ajenos. Mi madre lloró cuando le mostré el anillo en una videollamada. El enorme rubí se explicó como una reliquia familiar. Debe amarte mucho, Ayesia, sollozó, para darte el anillo de su madre. Lo hace, mamá, dije. Y por primera vez, la mentira se sintió solo como una mentira parcial. Él me amaba. Simplemente me amaba de una manera que ella nunca podría comprender. La noche antes de la boda, Valerio me llevó de nuevo al borde del acantilado. Estuvimos en silencio durante mucho tiempo, observando las luces de la ciudad y la oscura e interminable extensión del mar. ¿Tienes miedo?, preguntó en voz baja. Lo pensé. ¿Miedo del hombre a mi lado? No. ¿Miedo de la vida que estaba eligiendo? La violencia, los compromisos morales, la vigilancia constante, un poco. Pero más que eso, estaba segura. Solo tengo miedo de un mundo sin ti en él, dije. Y fue lo más verdadero que había dicho en mi vida.
Se giró hacia mí, y a la luz de las estrellas vi la verdad cruda y sin adornos en sus propios ojos. Antes de ti, era un rey en un castillo vacío. Tenía poder, pero no tenía nada que proteger, nada que fuera verdaderamente mío. Me has dado una razón para todo. Me has dado un alma. Me besó entonces, un beso lento y profundo. Fue una promesa y una despedida a nuestros viejos yoes. Mañana nos casaríamos. Mañana estaríamos unidos. No solo por amor, sino por sangre y juramento y el inmenso y aterrador poder que ejerceríamos juntos. Volvimos a la villa de la mano, las luces de nuestro futuro brillando ante nosotros, listos para conquistar el mundo. La boda fue una obra maestra de hermosas mentiras. La luz del sol entraba a raudales por las vidrieras de la capilla privada en los terrenos de la villa, pintando el antiguo suelo de piedra con colores caleidoscópicos. Llevaba un vestido de seda marfil, engañosamente simple, su valor evidente en la tela suave como un susurro y las costuras invisibles e impecables. El rubí en mi dedo brillaba como un ascua cautiva. Mi padre, radiante de orgullo, sus problemas financieros, un mal sueño olvidado, me llevó por el pasillo. Caminó entre filas de invitados que representaban dos Italias paralelas. Una era la Italia pública, de la riqueza y la respetabilidad, y la otra era la oculta del poder absoluto. En el altar, Valerio esperaba. Parecía más un rey que un novio, su postura rígida, sus ojos, por una vez no escaneando en busca de amenazas, sino fijos únicamente en mí. Solo me vio a mí cuando mi padre puso mi mano en la suya. El toque fue eléctrico, una corriente de comprensión y posesión que silenció el murmullo de la congregación. Pronunciamos nuestros votos con voces claras y fuertes. Fue un voto de protección, de lealtad, de un amor que quemaría a cualquier enemigo. El mío fue un voto igual, una promesa de estar a su lado, de ser su escudo tanto como él era el mío. Cuando el sacerdote nos declaró marido y mujer, y Valerio levantó mi velo, el beso que me dio no fue de celebración casta. Fue un sello, una marca. Fue un mensaje para cada persona en esa capilla de que yo era suya y él era mío. Y esta unión era inquebrantable. La recepción fue un torbellino de champán y socialización calculada. Jugué mi papel a la perfección. La ruborizada novia intelectual, encantando a políticos y deslumbrando a celebridades con anécdotas cuidadosamente seleccionadas sobre mi investigación. Mientras tanto, mi mente trabajaba, con mis nuevos pendientes de diamantes como un peso reconfortante. Mis ojos notaban sutilmente las microexpresiones de los hombres en la sala que importaban, aquellos cuya lealtad era la base de nuestro poder. Vi el respeto en sus ojos ahora, no solo por la mujer del Don, sino por la mujer que había encontrado a Salvatore. Ellos sabían. Más tarde, bajo un dosel de estrellas y luces de hadas, Valerio me sacó a bailar. La orquesta tocaba un suave y romántico vals, y por unos momentos éramos solo un hombre y una mujer balanceándose al ritmo de la música, perdidos el uno en el otro. ¿Eres feliz, mía Regina?, murmuró en mi pelo. Mi reina. Lo miré. A este hombre peligroso y hermoso que había destrozado mi vida y la había reconstruido en algo mucho más vibrante y aterrador. Pensé en el poder al alcance de mi mano, el amor que me consumía, el futuro que forjaríamos en fuego y sangre. Estoy completa, susurré, y lo estaba. La chica que se había sentado en el café tratando desesperadamente de salvar a su padre había desaparecido. En su lugar había una mujer que imponía respeto, que ejercía poder, que amaba a un rey y era amada como su igual. Acabábamos de empezar nuestro primer baile como marido y mujer. Cuando Luca apareció al hombro de Valerio, su rostro una máscara de calma que no llegaba a sus ojos. Susurró una sola frase urgente. El cuerpo de Valerio se puso rígido por una fracción de segundo. Luego se relajó, su mano apretando mi cintura. Asintió a Luca, quien se fundió de nuevo en la multitud. Valerio se inclinó, sus labios rozando mi oreja como si compartiera el secreto de un amante. La familia Lombardo de Palermo, susurró, la música cubriendo sus palabras. Han hecho un movimiento, uno pequeño.
probando nuestras fronteras ahora que la boda ha terminado. Se apartó ligeramente, sus ojos buscando los míos. No había miedo en ellos, solo un fuego frío y expectante. El primer desafío a nuestro reinado. Sentí un fuego similar encenderse en mi propia sangre. Esto no era una interrupción, esto era el comienzo. No pregunté cuál era el movimiento. No vacilé. Sonreí, una sonrisa afilada y depredadora que igualaba la suya. Entonces enseñémosles su primera lección, dije suavemente, mi mano descansando sobre el rubí en mi dedo, la corona que ahora llevaba. Él sonrió de vuelta, un destello de blanco en la noche, y me hizo girar en un último y elegante giro mientras la música crecía. El baile había terminado. El juego estaba en marcha. Y juntos nos apartamos de la brillante fiesta para enfrentar la oscuridad. Listos para recibirla. Preparados para conquistarla.